Hola, muy buenos días. Gracias a todos por estar escuchándome, pero sobre todo gracias a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo para invitarme a participar en su 32º curso de actualización en gastroenterología. Me asignaron el tema de la obesidad y trastornos digestivos. Y bueno, empezar por que la obesidad no es una cuestión de estética, no es que sea fea o no sea fea, la obesidad es una enfermedad. La obesidad es la pandemia de este siglo, es mucho antes de la pandemia que nos tiene encerrados, tiene años, por lo menos una década, que está aumentando su prevalencia e incidencia a nivel mundial, lo que implica un enorme problema económico y médico para los países y para quienes lo padecen, impacta económicamente en todo el mundo. Llevan años diciéndose que la obesidad es un estado proinflamatorio y bueno, además de las famosas cardiovasculares siempre ligadas a la obesidad, hay muchas enfermedades digestivas asociadas a la obesidad o algunas enfermedades digestivas que no se asocian pero se complican con la obesidad. La obesidad de riesgo es la obesidad que implica mayor grasa visceral. Esto quiere decir que no deberíamos considerar obesidad solo en base al índice de masa corporal. Eh, Puedes tener un índice de masa corporal alto, pero teniendo toda la grasa periférica, una obesidad ginecoide, que se considera menos peligroso que el obeso con una forma androide de obesidad. El perímetro de cintura correlaciona bastante bien con la cantidad de grasa visceral. Entonces, por eso mis cuates saben que desde hace años yo digo, Diosito, si me vas a hacer, hazme nalgona y no barrigona. Me dolerán las rodillas, pero nada más. La obesidad central es mucho peor que la periférica porque tiene mayor grasa visceral y el tejido adiposo visceral es mucho más activo que el periférico, libera más ácidos grasos proinflamatorios. Hay patologías desde el esófago hasta piso pélvico asociadas con la obesidad. Y no vamos a tocar, o sea, absolutamente nada de hígado y creo que tampoco voy a tocar estómago. Escogí esófago, algunas patologías de colon, páncreas, pues porque me gustaron más, no por ninguna otra razón. Si no, tendríamos que tener 2 horas de plática. En este artículo publicado por el doctor Camilleri desde 2019, menciona todos estos padecimientos, son mucho, bueno, no mucho, pero son más frecuentes en los pacientes con obesidad que en los pacientes no obesos, y aquí la obesidad otra vez se definió como un índice de masa corporal arriba de 25 y no tomaron en cuenta el perímetro de cintura, pero aún así es más prevalente todas estas enfermedades. Se han hablado de muchos mecanismos fisiopatológicos involucrados por los que la obesidad puede causar daños en problemas digestivos, factores mecánicos que aumentan la presión intraabdominal, alterando el gradiente de presión tóraco-abdominal, la liberación de adipocinas proinflamatorias, se libera más leptina, resistina, se ve afectada la inmunomodulación, ya que tenemos una inflamación de bajo grado, esto aumenta la permeabilidad intestinal y la locación bacteriana, y claro, también se ha hablado mucho últimamente de la microbiota del obeso es diferente a la microbiota del no. En cuanto a enfermedad por reflujo y obesidad, el aumento de la presión intraabdominal hace que se pierda el gradiente de presión gastroesofágica. Esto va a llevar a un mayor número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior
aunado a una menor presión del esfínter esofágico mismo, hay una mayor incidencia de hernia yatal, una menor longitud del esófago intraabdominal, y esto conlleva a más episodios de reflujo, más tiempo de exposición al ácido de la mucosa esofágica y te dará una enfermedad por reflujo más severa, con menos respuesta al tratamiento y más complicaciones. Camilleri hablaba de motilidad alterada en el esófago del paciente obeso, pero recientemente en unas clínicas de gastroenterología y hepatología publicaron un estudio en que los síntomas de reflujo en el paciente obeso correlacionan más con el tiempo de exposición al ácido que con las alteraciones de la motilidad del esófago. Parece que no hay motilidad diferente entre un obeso y un obeso. El Barrett y el adenocarcinoma esofágico de los pacientes obesos. Bueno, eso está ya muy bien definido. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer dice que la obesidad es la segunda causa de cáncer en todos los tipos de cáncer. El primer factor de riesgo es el tabaquismo y el segundo es la obesidad. Hablan de 16 tipos de cáncer asociados, definitiva o probablemente con el exceso de adiposidad visceral. La enfermedad por reflujo gastroesofágico más severa y más duradera, pues aumenta el riesgo de padecer esófago de Barrett, y al tener esófago de Barrett aumenta el riesgo de adenocarcinoma del esófago. La liberación de la leptina, que es una de las adipocinas proinflamatorias, favorece la proliferación celular y la angiogénesis de las células cancerosas, por eso es más frecuente las neoplasias malignas y avanzadas en el paciente obeso. Y bueno, el mismo daño crónico a la mucosa esofágica predispone a la formación. ¿Cuál es el riesgo de sufrir Barrett o adenocarcinoma en los obesos contra los no obesos? Y otra vez definiendo obesidad como índice de masa corporal arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, si ustedes ven, es claro, a mayor índice de masa corporal, mayor la obesidad, a mayor índice de masa corporal, mayor el riesgo de padecer Barrett y adenocarcinoma. También está bien descrito que la obesidad en la infancia o en la adolescencia puede conferir un mayor riesgo para sufrir de cáncer adenocarcinoma en el esófago, independientemente de que el adulto se haya adelgazado o se tenga un índice de masa corporal normal. La diarrea en los obesos es mucho más frecuente que en los no obesos o que en los pacientes que tienen bajo peso. Ustedes se fijan como que va inverso, ¿no? El paciente con bajo peso tiene más constitución o estreñimiento, y el paciente con obesidad tiene mucho más diarrea que estreñimiento. Y esto se ha atribuido a un cambio en la composición de la microbiota intestinal, cambio en la composición de los ácidos biliares, el aumento de la permeabilidad intestinal, una inflamación de bajo grado de la mucosa intestinal y un tránsito intestinal. El estreñimiento en obesos es poco frecuente, pero lo que se ha visto es que cuando se asocia la obesidad al estreñimiento, es más asociado a cambios en el piso pélvico secundarios al exceso de grasa, lo que daría una defecación disinérgica, es decir, el tránsito crónico normal. El problema sería el piso pélvico. Los divertículos del colon, hay varios estudios. El primero que me encontré es el metaanálisis de 2018. Son 10 estudios que analizaron. Hay 53.520 participantes y ellos
concluyen que hay un aumento significativo del riesgo de padecer enfermedad diverticular en los pacientes con obesidad, aunque reconocen que este estudio tiene mucha heterogeneidad. Hay otro estudio retrospectivo publicado en Clínica de Gastroenterología en Hepatology del 2020. Incluyen a 623 pacientes que fueron sometidos a colonoscopia de tamizaje y el tener un índice de masa corporal por arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado aumentó notablemente el riesgo de padecer diverticulosis en el colon en las mujeres, no así en los hombres. Y bueno, este riesgo solamente fue notorio en mujeres menores de 60 años, pero mayores de 60 años el riesgo no aumentó. El cáncer colorectal y la obesidad, bueno, desde 1973 ya se estaba diciendo que la ingesta de grasas, a mayor ingesta de grasas, mayor incidencia de cáncer colorectal. Más recientemente se publica que una mayor expresión de ácidos biliares hacen que las bacterias intestinales produzcan más ácido desoxicólico, que en exceso puede ser dañino a la mucosa. Y a esto aunamos que el paciente obeso habitualmente tiene una gran ingesta de ácidos omega 6 y baja ingesta de omega 3, bueno, tenemos más potencial inflamatorio que antiinflamatorio. Por lo tanto, favorecemos la tumorigénesis. En cuanto al cambio en la composición del microbioma o la microbiota del obeso, ya lo hemos dicho, daña la inmunidad celular, causa inflamación de bajo grado y eso también favorece la producción. Bueno, la resistencia a la insulina asociada a la obesidad, que es un estado proinflamatorio general. El índice de masa corporal arriba de 25 aumenta el riesgo de padecer adenomas, cáncer en adultos jóvenes en menores de 50 años. Esto fue publicado en una revista del cáncer el año pasado y reportan que cualquier diagnóstico de adenomas o cáncer colorectal es 1.45 veces más frecuente en jóvenes obesos menores de 50 años que en jóvenes no obesos. Y la incidencia de cáncer colorectal avanzado fue 1.26 veces mayor. Además, el paciente que tiene cáncer colorectal y además tiene sobrepeso u obesidad tiene una peor evolución clínica que el no obeso, tiene una mayor tasa de recurrencia y menor respuesta a la quimioterapia. Esta menor respuesta a la quimioterapia es directamente proporcional al índice de obesidad. En las obesidades grado 3, arriba de 38, 40 kilogramos por metro cuadrado, hacen muy difícil el cálculo de la dosis de la quimioterapia y entonces probablemente se les estén dando dosis subóptimas porque al calcular por kilogramo de peso parece ser que la dosis sería. Este estudio de la revista Panamericana de Salud Pública de 2019 corrobora lo que habíamos mencionado antes, que la obesidad a edad temprana se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorectal en edad adulta. Ellos lo notaron más en el sexo masculino que en el sexo femenino y es más notorio la presencia de cáncer colorectal en colon izquierdo. Con el páncreas y la obesidad, bueno, la obesidad central, es decir, el grado de grasa visceral, influye más negativamente que el propio síndrome metabólico en la evolución de una pancreatitis aguda. Además, aumenta el riesgo de complicaciones locales y sistémicas. Esto quiere decir que la obesidad debe ser un factor o
punto de preocupación a tomar en cuenta cuando nos llega un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda. Tiene mayor riesgo que un no obeso. El paciente con obesidad eh, va a tener una pancreatitis mucho más severa que un no obeso, aumenta su morbilidad y también aumenta la mortalidad. También hay un estudio publicado que dice que se asocia a mayor incidencia de pancreatitis aguda en el paciente obeso, y probablemente se deba a la mayor prevalencia de etiologías ya bien establecidas como la hipertrigliceridemia o los índices de triglicéridos glucosos muy altos, que se supone que son un predictor de grasa visceral y tener mayor grasa visceral, pues un proceso inflamatorio visceral. Eh, en cuanto a la obesidad y el cáncer de páncreas, la base de datos de GloboCan hizo un estudio en cuanto a la incidencia y mortalidad por cáncer de páncreas en 184 países. Ellos encontraron una mayor mortalidad e incidencia de este cáncer en regiones de índice de desarrollo humano alto o muy alto, es decir, en los países desarrollados. Y bueno, esta mayor prevalencia se asoció a una mayor obesidad e inactividad física como primer término, segundo término tabaquismo y alcoholismo, y en tercer término la hipertensión y la hipercolesterolemia. Un estudio prospectivo de cohorte, incluyendo varias razas, siguiendo a 155,000 pacientes en un periodo de más de 20 años e identificaron 1.328 casos con cáncer de páncreas invasor. El aumento de peso o el índice de masa corporal impacta significativamente e independientemente en el riesgo de cáncer de páncreas, y esto es más notorio en este estudio entre latinos y los descendientes japoneses. Eh, Concluyo diciendo que hay que hacer caso a los refranes populares: de borrachos y panzones están llenos los panteones. Y dice Don Quijote a Sancho: no hay refrán que no sea verdadero, todos vienen de la experiencia madre de todas las ciencias. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus preguntas.